Meyer-Pirman habla acerca de lo que es la clasificación de los ángeles. Solo como pequeño resumen, ya vimos lo que es la clasificación de los ángeles según Meyer-Pirman con respecto a lo que es el ángel de Jehová, y ahora vamos a iniciar explicando lo que es la segunda clasificación de los ángeles, es decir, los querubines. Como lo vimos en el estudio pasado, los ángeles viene de una palabra griega ángelos que significa mensajeros. Y esto nos da a nosotros una idea clara de las actividades que ellos hacen. Además, dentro de su clasificación, la primera clasificación, o la segunda clasificación, perdón, que estamos estudiando este día es los querubines. Se menciona en 84 ocasiones en 73 versículos bíblicos. La palabra querubín o querubines inicia en el versículo bíblico de Génesis capítulo 3, verso 24, donde aparecen con la función o con la actividad de impedir que el primer hombre y la primera mujer sobre la faz de la tierra, es decir, Adán y Eva, puedan tener acceso al huerto del Edén, o al paraíso de Dios, después de haber desobedecido y comer del fruto prohibido. Y la última ocasión que se les lee en las Sagradas Escrituras como querubín o querubines es en Hebreos capítulo 9, verso 5, cuando el escritor a la epístola de los Hebreos habla acerca de cómo estaba constituido el templo, o mejor dicho, el tabernáculo, cuando se refiere al lugar santísimo y se refiere al propiciatorio o la tapa del cofre donde estaban la figura de los querubines. Por eso es que se les menciona alrededor de 84 ocasiones en la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de los querubines, es importante de que se refieren a ellos en la Biblia como criaturas vivientes o como seres vivientes que cumplen la función de defender la santidad de Dios ante cualquier muestra de pecado. Es por eso que se debe de entender el significado de su nombre, pues la palabra querubín viene de la palabra querub, que significa protector o protectores. Y así como ellos, ¿verdad?, no permitieron la entrada en el huerto del Edén por voluntad de Dios ante el pecado de desobediencia de Adán y Eva, así también Dios le habló a Moisés y a Aarón que cuando se manifestaría la presencia de Dios, Él lo iba a hacer entre aquellos querubines que habían sido forjados de oro y que estaban sobre la tapadera o el propiciatorio del arca del pacto, y que esto iba a ser símbolo de lo que era la santidad y la reverencia ante Dios. Por eso vemos nosotros también que en el caso de la visión ya como seres angelicales, fue el profeta Ezequiel en el capítulo 1 y en el capítulo 10 donde vio la visión de los seres vivientes o de los querubines. La diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 10 es la siguiente. Primero, cuando Ezequiel mira a los querubines en el capítulo 1, él no recibe la revelación o no recibe el conocimiento de cómo se llaman estos seres. Por eso es que cuando él se refiere a los querubines en el capítulo 1, él se refiere como los seres vivientes, pues él no conoce su nombre. Por eso dice el profeta Ezequiel, o sea, yo veo seres que viven, o sea, seres vivientes. Pero cuando la revelación cambia, en el capítulo 1 es la revelación del río Quebar, es la visión. En el capítulo 10 es la revelación de la gloria de Dios abandonando el templo. Nuevamente, el profeta Ezequiel tiene la visión de estos seres vivientes, pero en el capítulo 10 sí recibe el conocimiento que el nombre de los ángeles es querubines, mientras que en el capítulo 1 solo les menciona como seres vivientes. Ahora bien,
Cuando él habla de la descripción de estos seres angelicales, llamados seres vivientes o querubines, él los describe como seres de 4 caras y muestra características de de ángeles de nivel superior. ¿Cómo los muestra? Cuando habla de las caras, habla de que los querubines en Ezequiel capítulo 10, en el versículo 14, los muestra como cara de león. Cara de león. Los muestra con cara de hombre. Los muestra con cara de águila y cara de querubín. En el caso de cara de león, si nosotros hacemos uso de la interpretación alegórica, porque recuérdense también que una de las maneras de poder interpretar en el caso de los libros de profecía es la interpretación alegórica. Es decir, que cada figura, cada palabra que se muestra en las profecías debe de tener una interpretación. Si mira a lo que son los seres angelicales querubines con cara de león, simboliza lo que es la fuerza y el poder, así como el león es el primero entre los animales de la tierra. Recuérdese de que se dice que el león, por cierto, es una característica muy peculiar de los leones, que siempre van por delante, miran a la presa por delante y la intimidan. Y eso pues nos habla a nosotros de que simboliza fuerza y poder en el caso de los querubines. Cuando se les mira una cara de hombre, la característica principal, por ejemplo, de los seres humanos no es la fuerza, tampoco es la agilidad, pero en lo que sí sobresale el ser humano es en la sabiduría y el entendimiento, la capacidad para poder entender las cosas, para poderlas analizar, ¿verdad? Y acá Meyer Pirman pues especifica esa cara de hombre que Ezequiel describe en su visión en el capítulo 10. Por tanto, es razonable pensar, ¿verdad?, que entre todos los seres de la tierra hay que tomar en cuenta al ser humano como que es hecho a imagen de Dios. Y esto de por sí ya es una gran característica o un gran atributo. La tercera cara con la que mira el profeta Ezequiel a los querubines es con la cara de águila, simbolizando lo que es el discernimiento por cuanto tiene una vista aguda y entre todas las aves creadas y que vuelan en los cielos, la que tiene más fuerza y la que tiene poder para discernir, es decir, la que tiene la vista aguda, es el águila. Se ha llegado a demostrar, por ejemplo, que el águila real puede ver a 2000 metros, 2 kilómetros de distancia y puede ver a su presa en tierra. Y por último, la cara de querubín, que simboliza un estado angelical superior, además de representar de que los querubines son espíritus y que sobresalen entre los ángeles. De aquí vuelvo y repito, cuando Ezequiel no sabía que en la visión esos ángeles se llamaban querubines, en el capítulo 1, la cuarta cara la describe semejante a la cara de un buey. Es hasta el capítulo 10, en el versículo 14, que cuando recibe el conocimiento de que en la visión los seres angelicales que él está viendo se llaman querubines, es que confirma que la cuarta cara es semejante a la de un querubín. Bien, continuemos. A diferencia de los ángeles que muestra Meyer Pirman cuando se habla en el libro de Daniel que hay millares de millares o millones de millones, cuando se habla del número específico de los querubines, el profeta Ezequiel reconoce a los querubines con un número definido.
y el número es solamente 4. Es decir, que Ezequiel o en la Biblia no se registren que hay millones y millones de querubines, por ejemplo. En la visión es afirmativo o es literal decir que él solo vio a un número definido. Y el número es 4. Él solo vio a 4 seres vivientes, o mejor dicho, 4 querubines. Ahora bien, esta semejanza, dice Meyer Pirman, es bastante similar a los 4 seres vivientes que aparecen allá en Apocalipsis. Sin embargo, esto es de mencionar que en otros libros de teología, otros teólogos hacen diferencia entre la clasificación de los querubines y de los 4 seres vivientes que se manifiestan en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, Meyer Pirman los asocia porque el profeta Ezequiel también les llama seres vivientes en el capítulo 1 de su libro Ezequiel. El profeta Ezequiel, en la visión, en el capítulo 1 y en el capítulo 10, menciona que aparte de que estos seres angelicales tienen 4 caras, también les describe como seres que tienen 4 alas, es decir, 2 pares de alas, y que identifican una característica entre ellas. La primera es que el primer par de alas están por encima de ellos y con estos vuelan. Acá, utilizando un poquito lo que es la interpretación alegórica, ver que los querubines vuelan nos hace pensar a nosotros de que son agentes de Dios y que están dispuestos a obedecer de inmediato su palabra y están prestos en hacer efectiva la voluntad de Dios. El segundo par de alas hacen una función bastante interesante y es que con ella cubren sus cuerpos. De esta manera pudiese referirse a que los ángeles muestran respeto y reverencia a Dios y que indica pues que tienen una conducta moral santa y decente. Acuérdense ustedes de que ejemplo de ello se menciona que en la cultura en Israel, por ejemplo, era deshonroso, ¿verdad? En el caso para las mujeres, por ejemplo, que era un acto inmoral y un acto no espiritual, no cubrirse el cuerpo. Por tanto, que el profeta Ezequiel viese a los querubines cubiertos con sus cuerpos con sus alas, nos hace pensar a nosotros de que tienen una conducta moral santa. Por último, vemos nosotros que Ezequiel ve una segunda característica aparte de sus alas, y es que dice que la voz del Dios omnipotente se oye a través de ellas. Y aquí volvemos a la tesis de que también los querubines son mensajeros de Dios por ser portadores de la voz de Dios.